Gracias, presidente. ¿Sería posible pasar una presentación para hacer un resumen muy preciso del propósito y de los artículos desde el... bueno, a ver, siguiente, por favor. Bueno, básicamente, este es un proyecto de ley que preparamos con la Policía Nacional a fin de resolver o de entregarle facultades a la policía para poder controlar el consumo y el porte de drogas en ciertas zonas o áreas muy sensibles de nuestras ciudades. Este proyecto se presentó en agosto de 2018, empezando la legislatura, suscrito por parlamentarios de diferentes partidos. Lo conversamos con el gobierno nacional en el momento en que el gobierno anunció que tenía el propósito de presentar o de expedir un decreto. Y es de agosto, el decreto es de octubre y bueno, ya ha venido haciendo trámite básicamente aquí en el Congreso de la República y ha tenido un apoyo muy significativo por parte de diferentes bancadas. Lo primero que quiero empezar señalando es que esta es una norma especial. Es decir, esta no es una norma general, por ejemplo, como aquella que daba sustento jurídico al decreto que expidió el presidente Iván Duque en octubre de 2018, que básicamente, amparándose en un artículo que era el 140 del Código de Policía, autorizaba básicamente a incautar todas las dosis de droga, independientemente de su magnitud, en cualquier parte del espacio público. Esta es una norma especial que por consiguiente no deroga una norma general que tenga un propósito similar. Simplemente es una norma específica que tiene dos grandes propósitos y aquí los voy a explicar. El primero es una norma especial sobre consumo en colegios y alrededores y busca básicamente en el artículo 2 que quien consuma o porte sustancias psicoactivas, inclusive en los perímetros de los colegios, será y facilita o distribuya incluso la dosis personal en los perímetros de los colegios sin perjuicio de la investigación penal. Siguiente. Será, si es un menor de edad, amonestado y destruido el bien, es decir, destruida la droga, y amonestado, destruido el bien y programa pedagógico si es un adulto. Los alcaldes definirán el perímetro. Digo yo, es una norma especial, distinta de la norma general que daba sustento al decreto expedido por el presidente Duque. Esto es referido a perímetros de colegios, básicamente. Y es para quien distribuya, induzca, ofrezca y básicamente para quien porte y consuma incluso dosis personal. Entonces lo que queremos es que los alcaldes definan un perímetro, de tal manera que la policía pueda básicamente a través de estas medidas administrativas sustraer la dosis mínima, porque el jíbaro usa la dosis mínima. El jíbaro va con la dosis mínima en su bolsillo y detrás, lejos, tiene el resto de la droga que sigue distribuyendo amparándose en la dosis mínima. Lo que queremos es crear zonas totalmente exentas de droga, incluso de dosis mínima. ¿Listo? Siguiente. Esta es la segunda parte o el segundo gran propósito del proyecto, crear una norma especial para quien consuma, aporte u ofrezca sustancias psicoactivas sin perjuicio de acción penal en parques, centros deportivos e inclusive en conjuntos residenciales, básicamente habilitando o autorizando a los consejos de administración a regular o a prohibir ese consumo, por ejemplo, en la zona de los niños. Y tercero, los alcaldes podrán definir otras áreas o zonas en el espacio público como zonas históricas o declaradas de interés público de acuerdo con la solicitud de la senadora Nadia Ablel. ¿Cuál es la medida correctiva? Siguiente. Amonestación y destrucción del bien. Si es un menor de edad, amonestación, destrucción del bien y programa pedagógico para el adulto. Es decir, esta norma es especial, distinta de la norma general del decreto en el sentido que trae una medida correctiva distinta. Y como bien saben ustedes, la ley especial no deroga la ley general. La ley especial precisa el alcance de la ley general en ciertos ámbitos, pero no deroga la integralidad porque es especial, es específica. ¿De acuerdo? ¿A qué obedece básicamente esta norma? Miren, la decisión de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional partes del artículo 140
del Código de Policía, Ley 1801/2016, tiene unos efectos muy sensibles en materia de incautación de droga. Yo aquí tengo el derecho de petición que llegó hoy de la Policía Nacional, firmado por el director general de la Policía, donde yo le pregunto, ¿cuánta droga se incautó hasta la decisión de la Corte? Es decir, desde el momento en que fue expedido el decreto del Gobierno Nacional hasta la decisión de la Corte que sustrajo del ordenamiento jurídico este artículo del Código de Policía. Y básicamente dicen, en esos 8 meses se incautaron 12.009 dosis mínimas, para un total de 240 kilogramos de marihuana. Y le pregunté después a la policía, a partir de la sentencia C-253 del 6 de junio de 2019, ¿cuántas dosis mínimas han sido incautadas? Y miren lo que me responden, en estos 3 meses que han transcurrido desde la expedición del fallo de la Corte, se han incautado 1.002 dosis mínimas, es decir, estamos hablando de una variación porcentual de menos 350%, 4,5 veces menos que lo que se incautaba básicamente antes de la decisión de la Corte Constitucional. Es decir, y es muy lógico y muy simple, es que el Código de Policía básicamente es el que rige las actuaciones de policía, o el policía interviene cuando tiene soporte en el Código de Policía. Entonces, si se sustrae esa norma, pues el policía no puede seguir incautando como lo venía haciendo, básicamente porque estaría entrando en un abuso de autoridad. Entonces queremos resolver ese problema de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional, tratando de enviar los mejores mensajes posibles y sin que se dé a entender que se está habilitando naturalmente a consumir o a aportar y a abusar menos aún en cualquier parte del espacio público. Entonces, pues eso es lo que busca. ¿Y por qué digo yo que pues esta norma o esta ley no deroga el decreto ni las normas que lo sustentan o cuando fueron modificadas por la Corte Constitucional? Porque yo traigo básicamente en esta ley una medida correctiva específica, mientras que el decreto habla simplemente de incautación y destrucción del bien. Entonces, no hay lugar de ninguna manera a que, digamos, exista una incongruencia entre los dos textos. La discusión sobre si el decreto está vigente o no, yo preferiría no entrar en ella. Lo que sí es cierto es que hoy, como lo señala la Policía Nacional en este derecho de petición que me respondió y que dejaré aquí para constancia de todo el honorable Senado de la República, las cifras son muy complejas y pues hablan de una variación de menos 350% con menos incautación por mes. Por otro lado, nosotros nos pusimos de acuerdo básicamente sobre una serie de artículos y naturalmente pues llegaron adicionales una serie de proposiciones. Respecto de las salas de consumo, senador Gustavo Petro, yo lo incluí, en efecto, en el texto que radiqué aquí en el Senado. Se le permite a los municipios la creación de las salas de consumo. Así lo propuso inclusive un proyecto del representante Samuel Hoyos hace unos años, debidamente, pienso yo, reglamentado, no debe constituir de ninguna manera una obligación general para que se deban crear, debe ser un experimento que cada alcaldía debe crear y sobre todo pues es algo que procede para drogas duras. Es decir, para el consumo de heroína, por ejemplo, en donde esos consumos se deben atender en salas de consumo específicas, pues como se ha experimentado en Holanda, como se ha experimentado en Suiza, dada pues la modalidad que tiene ese consumo de heroína. Para las otras drogas no se utilizan generalmente ni para la cocaína, ni para la marihuana, sino se utiliza para el consumo de heroína, crack y otros derivados de esa naturaleza. Entonces, mi propuesta, honorables senadores, es la siguiente. Nosotros tenemos básicamente unos artículos que no traen proposición, sobre los cuales ya se pronunció la subcomisión, que son el artículo 2 y 2 artículos nuevos. Uno que crea básicamente, que señala que y un artículo nuevo. Nosotros podríamos proceder a votar ese artículo nuevo que crea el Consejo Nacional de Estupefacientes con acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección, deberá diseñar una política específica de atención integral en materia de salud mental y cuidado psicológico, dentro del cual están pues las salas
dentro de las salas de consumo pues que establecen acá. Entonces yo propongo que votemos para iniciar, si ustedes lo tienen a bien, un artículo, que es el artículo 2, que no tiene proposición. El 1, perdón, que es el que no tiene proposición. Usted me habló del 1 y el 7 que no tienen proposiciones. Pero antes